Finalmente, después de meses de espera y anuncios, ha llegado el tan esperado cómic número 100 de Friendship is Magic, perteneciente a la temporada 10, y con este hemos tenido múltiples revelaciones, explicaciones e implicaciones de todo lo que la historia de esta temporada nos ha presentado, teniendo como trama principal el explorar los reinos más lejanos y desconocidos para llevar a cabo una especie de globalización ecuestrense, una en la que todas las criaturas conocidas de la franquicia puedan convivir pacífica y comercialmente con los ponis de Equestria, como sabemos que pasará varios años después en The Last Problem. Pero lo más importante es que esta temporada se ha encargado de revelar que en estos reinos existen más árboles de la armonía con sus propios portadores, y que todos estos han estado siendo monitoreados por un grupo de seres desconocidos que se hacen llamar los Caballeros de la Armonía, cuyas intenciones aún son desconocidas, pero en este último número se deja bastante en claro que no son buenas y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir sus objetivos, lo que parecería llevar a nuestras ponis así como a las demás criaturas a un enfrentamiento épico, uno en el que quizás los resultados no sean del todo buenos, resultados que quizás, y solo quizás, nos den una pista de cómo es que esta Equestria, que pasó de ser una utopía diversa y pacífica, se terminó convirtiendo en un lugar dividido y con prejuicios y paranoias entre sus propios habitantes. Así que el día de hoy hablaremos a fondo de cada uno de los árboles de la armonía y sus respectivos portadores, así como todo lo que sabemos de los Caballeros de la Armonía. Pero antes de empezar te avisamos que este video contendrá spoilers de la 10ª temporada de My Little Pony: La Magia de la Amistad, así que si aún no lo has visto y no sabes cómo, déjame decirte que puedes encontrar todos los cómics de esta, así como de casi todos los demás, tanto canónicos como no canónicos, en la página de Pony Latino de forma gratuita y traducida, la cual dejaré en enlace en la descripción. Pero si cuentas con la forma de poder comprarlos de forma legal, te aconsejamos que lo hagas. Lo primero y más importante que nos revela este cómic es quiénes son los Caballeros de la Armonía. Este misterioso grupo de seres desconocidos son aparentemente los responsables de la creación de los árboles de la armonía, así como de sus respectivos templos. Se dice que se conforma de dos familias reales, con 3 príncipes de un lado y 3 princesas del otro, y juntos gobernaban un reino mágico conocido como Cunámbula, un lugar de aparente eterna paz. Pero, al darse cuenta de que el mundo exterior estaba en completo caos, decidieron recorrerlo para enseñarles a las otras criaturas sus propios elementos y traer a la armonía a sus propias tierras. Fue así como llegaron a cada uno de los reinos que hemos visto a lo largo de la temporada, y a estos les otorgaron a sus habitantes un templo especial donde pudieran plantar una semilla mágica donde crecería su respectivo árbol, para así poder utilizar su magia. Además de esto, cada templo le dieron un sistema de monitoreo a base de luces, teniendo una luz encendida por cada árbol activo, pero con el pasar de los años, las luces se fueron apagando lentamente hasta solo quedar una. Si bien podríamos pensar que esa luz se trata del árbol de Equestria, es más probable que sea el árbol de la propia Cunámbula, ya que, según el relato, únicamente se construyeron 5 templos con sus respectivos árboles, mientras que el 6º árbol, que es el de Equestria, únicamente se quedó como un mito, cosa que tiene sentido, ya que como sabemos, este árbol fue sembrado por los pilares y no por los caballeros, además de que no viene acompañado por ningún templo como si lo hacen los otros árboles. Además de esto, también se nos revela que los árboles no son técnicamente iguales, al menos eso es lo que nos hacen creer, ya que mientras el árbol de Equestria es representado por la amistad, los demás son representados por otros vínculos sociales, tales como el amor, la familia, la historia, el propósito y el nacionalismo. Y así como el árbol de Equestria requiere que todos sus portadores posean un fuerte vínculo de amistad, los demás árboles requieren que sus portadores posean estos vínculos, por lo que algunos son más difíciles de mantener que otros. Y si bien aún desconocemos bastante de estos Caballeros de la Armonía, sí se nos ha revelado uno, siendo esta Cerridwen, princesa de Cunámbula, y tal como nos menciona, esta es una de los nuevos Caballeros de la Armonía, lo que nos podría dar a entender que estos caballeros no son seres inmortales, sino puestos que se pasan de generación en generación, o bien hayan sido reemplazados involuntariamente por estos nuevos caballeros con malas intenciones. Cerridwen menciona que el plan original era evitar que todos los árboles sean activados para así aparentemente salvar Ornithia y Equestria,
cosa que si bien podría sonar como un acto heroico, más bien parece una forma de evitar la violencia, ya que una vez que todos los árboles son activados, Cerridwen amenaza con destruir toda Equestria por aparentes órdenes del rey de Cunámbula. En otras palabras, los árboles no debían ser activados o los caballeros se verían obligados, o mejor dicho incentivados, a atacar Equestria como un aparente acto de venganza. Aún no queda del todo claro el porqué de estos actos, pero todavía faltan 2 números para poder ver la explicación y conclusión de esto. Y ya entrando directamente con los árboles, el primero del que hablaremos es el que ya todos conocemos, el árbol de la armonía de la amistad ubicado en Equestria. Como ya te he mencionado, este es el árbol que más difiere del resto, pues no cuenta con su propio templo, no es mencionado en la historia de los caballeros y no está siendo monitoreado, o al menos eso es lo que se cree. Este fue el 6º y último árbol en ser plantado, pero a diferencia del resto, no fue plantado por los caballeros de la armonía, sino que fue sembrado por Starsuit y los pilares, utilizando una semilla mágica a la cual dotaron con sus atributos. Anteriormente nos cuestionamos cómo fue que Starsuit encontró o creó dicha semilla, y hasta ahora parece ser que la respuesta más concreta es que la encontró por un descuido de los caballeros, o incluso podríamos decir que se la robó. Lo que podría explicar el aparente rencor que los caballeros tienen hacia Equestria, ya que ellos realmente no estaban contemplados para poseer su árbol de la armonía, o en dado caso, no parecían ser dignos. Pero algo debió ocurrir para que Starsuit pudiera plantar el árbol de alguna manera, algo que enfureciera a los caballeros. Esto es algo incierto, ya que hay indicios de que efectivamente los ponis estaban contemplados para tener dicho árbol, pero sea cual sea el caso, es evidente que Starsuit tiene algo que ver en todo esto, pero habrá que esperar al próximo número para saber qué tanto, ya que aún no hemos podido ver su reacción concreta ante la mención de estos. Alan, qué pendejada hiciste. Aparte del indeciso origen del árbol, también se sabe que este es el único en tener 3 grupos de portadores, siendo las primeras las princesas Celestia y Luna, quienes han sido las únicas capaces de utilizar varios elementos a la vez. Esto, como ya te he mencionado, sea probablemente porque son alicornios y su magia es más poderosa. Se sabe que al menos utilizaron los elementos en 2 ocasiones, una para petrificar a Discord y la otra los utilizó únicamente Celestia para desterrar a Nightmare Moon, cosa que terminaría por convertir a los elementos en piedra. Esto probablemente sea una prueba de que efectivamente la luz que jamás se apagó no sea este árbol, ya que realmente todo el tiempo en que los elementos fueron piedra, no hubo ningún portador, por lo que no habría razón para que esa luz estuviese encendida. Y algo bastante curioso que se acaba de revelar, o al menos insinuar, es que este árbol solo pudiese ser utilizado por aquellos que tengan una fuerte relación amistosa, algo que no cuadra del todo con Celestia y Luna, quienes son hermanas, no amigas. Y si bien podríamos decir que su relación es genuinamente amistosa, también podríamos verlo como una muy sutil manera de decirnos que ellas no son hermanas biológicas, sino adoptivas, ya que, si somos justos, estas poseen cualidades físicas tan opuestas que no es descarado pensar que no tengan lazos sanguíneos, además de que realmente nunca se nos ha revelado cuál es su origen. Siguiendo con las portadoras, el siguiente grupo es el de las mismísimas Main Six. Este grupo es el que más veces ha utilizado los elementos, habiéndolos usado con Nightmare Moon, Discord, T-Rex, Sunset, el Pony de las Sombras y el trío de villanos, y han probado que su nivel de conexión con los elementos es tan fuerte, así como su amistad, que son capaces de utilizar su poder sin siquiera tenerlos puestos. Después, en el tercer grupo de portadores tenemos a los Young Six. Este, además de ser el único grupo mixto tanto en géneros como especies, es el que realmente no ha utilizado los elementos como tal, pero a su vez es el que más interacciones directas ha tenido con el árbol, puesto que este los puso a prueba, les dio su poder para salvarlos y optó por comunicarse con ellos para que lo reconstruyeran en una casa del árbol. Y como última curiosidad en este grupo es que todos sus miembros, a excepción de Sambar, provienen de reinos que no cuentan con árbol propio,
muy probablemente porque estos no fueron considerados por los caballeros por sus comportamientos hostiles. Finalmente tenemos que mencionar que este es el único árbol cuyas gemas son un fruto propio de este, además de que son accesibles para todo tipo de personas, mientras que los demás árboles cuentan con unos estantes que se activan al ponerse su respectivo portador, para así poder tener acceso a los elementos, a excepción del árbol de Ornitia, el cual tiene tronos que brillan cuando entran en contacto con su portador. Esto muy probablemente se deba a las diferentes circunstancias en las que el árbol fue plantado, además de que este también es el único árbol en ser destruido, al menos en su forma física, ya que como ya te mencioné, los Young Six lograron reconstruirlo de alguna inentendible forma en una casa del árbol. Y algo que nos hemos preguntado es cuál es el propósito de esto, cosa que quizás se nos responda en el final de esta temporada. Continuando con los demás árboles, el siguiente del que hablaremos es el árbol de la historia ubicado en Pharasee, la tierra desértica de las cebras, así como de múltiples criaturas de la mitología celta y bantu, como los abadas y los kelpies, además de ser la tierra natal de Secora. Este árbol y su templo fueron los segundos en establecerse, o los primeros en dado caso de que el árbol de Cunámbula no exista, y hasta ahora los únicos portadores que conocemos son la pandilla de Secora, por llamarlos de alguna manera. Este fue un grupo formado desde la infancia que Secora terminó por abandonar debido al maltrato que recibía de ellos, dado a que ella deseaba estudiar magia, cosa que supuestamente las cebras no podían hacer, pero negándose a aceptar esto fue que decidió mudarse a Equestria. Sin embargo, al crecer y regresar, tanto ella como sus amigos se dieron cuenta de que ambos hicieron mal en despreciarse unos a otros, lo que finalmente hizo que su vínculo se activara con su respectivo árbol, cosa que no solo les dio poderes mágicos, sino que restauró en gran medida la flora del reino. Si bien este árbol hace referencia a la historia como legado, también hace referencia a la preservación de la amistad a través del tiempo, cosa que encaja con las cualidades del grupo de Secora, ya que si bien esta no tenía la mejor relación con ellos, de cualquier forma ya se conocían desde niños y mantuvieron su amistad hasta la edad adulta. Finalmente hay que mencionar que este junto con los Young Six son los únicos portadores conocidos de especies mixtas. Esto claro si no contamos a los ya mencionados caballeros, quienes por lo que podemos ver parecen ser un grupo de múltiples especies. Nuestro siguiente árbol es el árbol de la familia perteneciente al reino de Caninia, hogar de los perros diamante a quienes ya hemos conocido en la serie. Este árbol fue el tercero en plantarse, así como el primero en apagarse, según se nos cuenta el relato, muy probablemente porque su vínculo es el más difícil de mantener, ya que como su nombre lo indica, requiere que todos sus portadores deban ser familiares, más aparte de tener ese vínculo de unidad que tanto caracteriza a los portadores de la armonía. Y su tiempo desactivado es bastante evidente, ya que este árbol está enterrado varios metros bajo tierra inestable, cosa que muy probablemente terminó por destruir su templo y su respectivo dispositivo de monitoreo. Actualmente sus portadoras son la familia real de Caninia, un grupo de 6 hermanas que durante mucho tiempo dividieron al reino en dos partes, ya que las mayores no se ponían de acuerdo en cómo dirigirlo, pues por un lado una quería seguir explorando y descubriendo nuevos hallazgos para el bien de su pueblo, mientras que la otra quería mantenerse firme a las costumbres y tradiciones que habían puesto sus ancestros. Pero tras un momento de crisis, ambas partes se reconciliaron y decidieron gobernar todas por igual, siendo así que lograron poseer sus respectivos elementos y salvar al reino de un derrumbe. Como un detalle bastante particular, este es el único árbol que le otorga a sus portadores habilidades específicas como si de superpoderes se tratase, muy similar a como los amuletos mágicos le daban poderes específicos a las Equestria Girls. Ahora nos toca hablar del árbol del propósito perteneciente al reino de Abisinia, hogar de los gatos antropomórficos como Caper, además de ser uno de los tantos reinos invadidos por el Rey Tormenta. Este fue el cuarto árbol en plantarse y cuyo templo fue asegurado y ocultado bajo la superficie durante años por razones desconocidas, y no sería hasta que su actual rey estuviera dispuesto a destruir la magia que se decidiría a entrar, aprovechando la llegada de la embajada ecuestrense liderada por Fluttershy y Caper, que lograrían acceder a este.
Sus portadores son la pandilla callejera a la que solía pertenecer Capper y Schumer, que si se lo preguntan, resulta que sí sobrevivió a la caída del barco en el que iba. Este singular grupo de diversos felinos que ha vagado en las calles desde jóvenes, se dieron el propósito de derrocar al tiránico rey para así traer de vuelta la magia y la armonía a los abisinios. Prácticamente al más puro estilo de Aladdin, estos gatos pasaron de ser un grupo de vagos y ladrones a los salvadores y nuevos soberantes de todo un reino. ¿Cómo cambian las cosas, no? Sí, un gran cambio. Casi terminando, tenemos el árbol del amor ubicado en el reino de Ornicia, hogar de las aves antropomórficas como la capitana Celano y sus piratas. Este fue el quinto árbol plantado y es quizás el más distintivo de todos, pues posee una coraza verde fosforescente en lugar del azul brillante que poseen todos los demás árboles, además de que, como ya mencionamos, no cuenta con los estantes luminosos que llevan los demás, y en su lugar posee unos tronos que cumplen la misma función de brillar cuando están en contacto con su portador, sin mencionar que su templo es por mucho el más grande de todos, ya que también es usado como castillo e incluye una serie de grabados que cuentan la historia de los caballeros de la armonía y los demás árboles. Al igual que el árbol de la familia, este árbol es muy difícil de mantener, ya que requiere de 3 parejas amorosas que encima estén relacionadas, que en este caso están conformadas por el rey Taumus y la reina Ozomin, como por su hijo el príncipe Aulo y su esposa Sephira, y por la princesa Ossipit y la ya mencionada Celano. De hecho, es gracias a Ossipit que nos enteramos en gran parte de la información que te he dicho, pues es ella quien más ha estudiado los grabados que hay en su templo y quien nos cuenta la historia de los caballeros de la armonía. Sin embargo, lo más inusual de este árbol, aparte de todo lo ya mencionado, es que sus elementos no son los clásicos magia, generosidad, honestidad, risa, amabilidad y lealtad que hay en el árbol de Equestria como en los otros reinos. Al menos esto es lo que los ornitianos parecen creer, ya que si bien comparte los elementos de la generosidad y la amabilidad, el resto son reemplazados por esperanza, protección, confianza y perspectiva. Esto supuestamente porque sus elementos representan la unión amorosa y no la amistosa o familiar como los otros reinos. Finalmente, el último y más misterioso árbol del que hablaremos es el árbol del nacionalismo, el cual está ubicado en la isla de Cunámbula, la tierra de donde provienen los caballeros de la armonía. Este fue el primer árbol de todos en ser plantado y es el único que nunca dejó de estar activo, pues su luz jamás se apagó, y fue gracias a este que los caballeros pudieron traer la paz y la armonía a su reino, y eso a su vez los motivó para viajar por el mundo para darle a varios reinos sus propios árboles, como ya dijimos al inicio del video. Sus portadores son los ya varias veces mencionados caballeros de la armonía, que son una especie de orden de misteriosas criaturas conformadas por 2 familias reales y que por lo que sabemos cada una es una criatura distinta, pues se le ve en los grabados rasgos de distintos animales a todas las figuras representadas ahí, y que por lo que sabemos son puestos que se pasan por generaciones, por lo que no son seres inmortales. Hasta ahora solo conocemos a una de ellas, la ya mencionada Kereduan, una especie de ave de clase desconocida y que tiene el control mágico sobre la forma de los seres vivos. Ella está bajo las órdenes de quien suponemos es su padre y tenía la misión de evitar que el árbol del amor se activara, pero cuando su plan falló, terminó por rebelarse ante todos y amenazar con destruir Equestria y a la princesa Twilight Sparkle. Si bien no hemos visto a este árbol como tal, por lo cual no se puede confirmar si realmente existe, sí se puede notar una gran influencia nacionalista en Kereduan, ya que dice ser todo esto en el nombre del rey de Cunámbula y lo describe como la autoridad máxima. Además, por la forma en la que da su amenaza, da a entender que todo esto es un acto de venganza, como si Equestria y tal vez los otros reinos le hayan hecho algo malo a Cunámbula. Sea cual sea el caso, es bastante evidente que el resultado de todo este conflicto va a traer consecuencias ya sea negativas o positivas para Equestria y el resto del mundo. Y por lo que sabemos que se terminará convirtiendo Equestria, es bastante probable que sean negativas. Claro, no con efecto inmediato, pero sí podrían ser una semilla que lentamente irá creciendo hasta crear esa división y paranoia que veremos en la 5ª generación. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana para estar al pendiente de los próximos videos de los cómics oficiales de My Little Pony que voy a ir subiendo.
por lo que nos veremos muy pronto.